24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a las noticias de hoy. Empezamos con el caso Ispol. Hoy hubo un operativo en el que por delitos contra la fe pública fueron detenidas 7 personas en Guayaquil, Daule y San Borondón. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Las autoridades investigan procesos irregulares en los que se habrían utilizado fondos de Ispol y otras instituciones públicas y privadas. A esta hora nos enlazamos con Carlos Acoto para que nos amplíe la información. Carlos, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Se trata del operativo Paraíso. La Policía Nacional y agentes de la Fiscalía realizaron 11 allanamientos y detuvieron a 7 personas en Guayaquil, Daule y San Borondón. Además, intervinieron las oficinas de Decebale y Citadel, casas de valores vinculadas en el caso Ispol, que sería apenas el punto de partida, pues se investiga el presunto delito de falsedad de información en el sistema de valores. Habrían otras instituciones presuntamente perjudicadas. Les hemos preparado un reportaje al respecto. Adelante. Los allanamientos empezaron al amanecer de este martes. Uniformados de la policía y vehículos ingresaron a esta ciudadela de la vía San Borondón. Ahí fueron detenidos Javier N. y su esposa Oriana R., gerentes de las casas de valores Citadel y Decebale respectivamente, firmas que comparten porcentajes accionarios entre ellas, ambas intervenidas en 2020 por la Superintendencia de Compañías por presuntas irregularidades, ambas también señaladas dentro del caso Ispol. Según los primeros indicios, se trataría de una estructura delictiva cuyos integrantes, asociados ilícitamente, incurrieron en delitos contra la fe pública, eludiendo los procesos regulares determinados en la Ley del Mercado de Valores. Falsificación de documentos, falsedad de información, falta de entrega de información a las autoridades de control en el sistema bursátil o en el sistema del mercado de valores. Se negociaron con títulos no inscritos en el catastro público. Se realizó préstamos a empresas a través de Decebale. Se firmaron además contratos sin sustento con empresas en Panamá y Estados Unidos. Pero no solo Ispol aparece entre los presuntos perjudicados, sino también el Fondo de Cesantía del Magisterio, el BIES, Seguro Sucre y otras firmas privadas que confiaron, según se indica, en la licitud de las operaciones. Dentro de lo relevante se investiga el envío de fondos hacia cuentas en el exterior, en favor de entidades cuya idoneidad o legalidad es difícil de precisar según se ha informado. Las oficinas de Decebale y Citadel en el centro de Guayaquil fueron también allanadas. La Fiscalía ingresó por más de 4 horas a hacer un respaldo de los archivos informáticos que ahí reposan. En total hay 7 detenidos. La audiencia de formulación de cargos se realizará en las próximas horas. Y bien, recordemos que en junio de 2020, en los primeros días, hace más de un año, la Fiscalía General del Estado recibió de manos del Ministerio de Gobierno información valiosa en torno a inversiones presuntamente irregulares que se habrían hecho con los fondos de Ispol, inversiones por más de 800 millones de dólares, un caso que también se investiga en Estados Unidos. Es lo que podemos informarles, compañeras, seguimos con mucho más desde estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Carlos, muchísimas gracias. El Ministerio de Salud prevé ampliar el número de personas inoculadas durante el mes de julio y para ello, dice la ministra de Salud, contarán con el apoyo del sector privado. Anunció que cuando inicien las mingas de vacunación se utilizarán también centros comerciales, universidades y estacionamientos. Entre julio y agosto el gobierno tendrá el mayor reto de vacunación, inocular a las personas de entre 49 y 16 años. Que es la población más numerosa del país. Y para ello, dicen, contarán con el apoyo del sector privado. Apenas nosotros empecemos con a la implementación de nuestras mingas de vacunación, ellos van a ser parte importantísimo del cumplimiento de esta estrategia. Ya se nos ha pedido nuestro apoyo logístico, además del tema del fondo y de la compra de los insumos necesarios. Así que creemos que mientras más rápido se vacune toda la población, más rápido también nos vamos a vacunar todos los sectores productivos. Según la ministra de Salud, Jimena Garzón, a los puntos fijos de vacunación se sumarán otros sitios para que los ciudadanos puedan acceder a una vacuna con mucha más facilidad. Que van a ser centros comerciales, las universidades, en los estacionamientos,
van a haber lugares en los que uno va a poder ir con su auto, va a poder recibir la vacuna y va a poder seguir. Están también planificados. Empresas, industrias, florícolas, bananeras, cacaoteras, camaroneras, que tienen centros de salud en sus instalaciones y que podrían generar esa atomización, porque hay que tratar de llegar a la mayor cantidad de población. Garzón además explicó que se está trabajando en mejorar las estrategias de vacunación. En Quito, por ejemplo, se inició con la unificación de centros de vacunación, lo cual dijo es un plan piloto que será aplicado a nivel nacional. Mañana nosotros vamos a tener una reunión con Enrique Pita porque él nos ha ofrecido también su contingente, un plan de unificación, mejorar las técnicas las tácticas para la vacunación masiva. La ministra además mencionó que durante la primera y segunda semana de julio se podría inocular a los trabajadores de medios de comunicación, pero eso sí, dijo que se tomará en cuenta su edad, sus condiciones de salud y su exposición laboral. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Los hospitales de la capital presentan una reducción de aproximadamente un 25% en la llegada de pacientes con sintomatología respiratoria. Aunque la situación en las casas de salud aparenta mejorar, los médicos hacen un llamado para que la ciudadanía no relaje las medidas de bioseguridad. Es la imagen al interior de los hospitales de la capital, aunque en los últimos días se ha dado una reducción en la demanda de atención de ciudadanos que llegan con sintomatología respiratoria, al interior persiste la lucha. Los pasillos ya no lucen abarrotados, pero el trabajo continúa con toda rigurosidad. El Hospital de Elías San Francisco ha atendido desde inicios de la pandemia a 9.000 pacientes con sintomatología respiratoria. Actualmente el área de hospitalización tiene una ocupación del 60%. En esta casa de salud hay un total de 32 camas de hospitalización, 5 en la unidad de cuidados intensivos. Pues claro que bajó. Estuvimos en un momento hasta con 52 pacientes en un área que estaba planificada para manejar 32. Terapia intensiva, como vio al 100%, eso sí. Esta aparente mejora al interior de los hospitales se atribuye también al proceso de vacunación. Una de las pacientes que asegura se contagió luego de tener la segunda dosis lo confirma. Pero en mi casa mi yerno se había contagiado y entonces eso se contagió la familia. Me cogió un poco, pero no tanto por la vacuna. Y a pesar de tener 82 años, sus síntomas fueron leves. Me dio resfrío y temperatura. En el sur de la capital, el Hospital Centinela de la ciudad también presenta una ligera mejoría, con un 25% de reducción de pacientes en el área de triaje, lo que les ha permitido ampliar la atención a otras patologías. Tenemos ahorita 170 pacientes hospitalizados y tenemos hospitalizados con COVID 261. Tenemos una lista de espera en nuestra UCI de 42 pacientes. Mientras tanto, el Hospital Carlos Andrade Marín actualmente tiene una ocupación del 80% en camas de hospitalización. Hay 46 pacientes en el distrito que están a la búsqueda de una cama en cuidados intensivos. Las listas de espera hasta finales del mes de mayo superaban los 120 pedidos. Con corte a este 22 de junio, según cifras que maneja el IES, a nivel nacional existen 653 camas de hospitalización disponibles, 52 en la unidad de cuidados intensivos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Asamblea Nacional inició el proceso de vacunación a los servidores legislativos. En esta primera jornada, asambleístas, personal de aseo, personas con discapacidad accedieron a la vacuna. En el legislativo esperan tener a todo el personal inoculado hasta finales de agosto. Servidores y funcionarios de la Asamblea Nacional recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El proceso se realizó en las instalaciones del Legislativo. Este primer llamado fue para personas mayores de 50 años, enfermedades catastróficas y crónicas, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personal de limpieza. También se vacunaron a asambleístas que cumplieron con el rango de edad. Una vez que ya en la Asamblea Nacional se necesita por el trabajo presencial, tomé la decisión hoy día de vacunarme, recibir la primera dosis. Ahora como funcionario y como asambleísta es obligación de nosotros estar sujeto a esta vacuna, ¿no? Nosotros somos los que más estamos expuestos a este virus porque... En total, 310 personas recibieron la vacunación este martes. El resto del personal, es decir, 1.000 personas más, se vacunarán la próxima semana. En la segunda semana van a ser los menores de 50 años. Absolutamente todas las
personas que trabajan en la Asamblea Nacional van a pasar por este procedimiento. Esto incluye tanto servidores como asambleístas. Cabe recordar que asambleístas apenas somos 137, pero funcionarios son más de 1,000. Esperan que las segundas dosis se puedan recibir en un mes o un poco más. Va a depender también del Ministerio de Salud Pública, que nos ayude para poder completar la segunda dosis y atender a todos los asambleístas presencialmente. Pues en la primera semana de septiembre ya quieren retomar las actividades presenciales que por ahora están restringidas en el legislativo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Contraloría presentó los resultados del examen especial a la adquisición de vacunas contra COVID-19 y al plan de vacunación ejecutado entre agosto de 2020 y marzo de 2021. Hasta ahora, 1,2 millones de personas han recibido la segunda dosis de la vacuna. El reciente informe de Contraloría da cuenta de los acuerdos y contratos de adquisición de vacunas contra COVID-19 ejecutados por el gobierno anterior. Si la cantidad de dosis acordadas se suman a las adquisiciones del gobierno de Guillermo Lasso, la meta planteada no estaría lejos. De acuerdo al primer momento del plan de vacunación, son 7.057.200 dosis de la iniciativa COVAX adquiridas a $10.55 cada una. De AstraZeneca se ha comprometido la entrega de 5.041.650 dosis a $4 cada una. Mientras que de la farmacéutica Pfizer se confirmó la compra de 1.999.725 dosis, $12 cada una. Tras la aprobación del examen especial de Contraloría, no existen mayores cuestionamientos o hallazgo de graves irregularidades. Mientras tanto, en el vacunómetro implementado por el Ministerio de Salud actual, se registra un importante avance en la administración de las dosis de la vacuna. La primera dosis han recibido 2.3 millones de personas, la segunda más de 1.2 millones y se cuentan un total de 3.5 millones de dosis administradas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Seguimos informando. La academia será la encargada de realizar un estudio técnico y jurídico para focalizar los subsidios a los combustibles, mientras se completan las bases de datos de todos los transportistas que recibirán una compensación de acuerdo con su modalidad y un promedio de consumo. El gobierno y los transportistas ya tienen acuerdos. Entrarán al plan de vacunación el 19 de julio. Se analizará la reestructuración de sus deudas con la banca estatal y no se incrementarán las tarifas de transporte, pues se buscará la focalización del subsidio. Que tiene que ser la academia quien realice un estudio técnico, jurídico y operacional de cómo se va a implementar el subsidio. Probablemente en 15 días más se definirá una de las 5 universidades del país para que realice el estudio, cuyo pago vía régimen especial estará a cargo del Ministerio de Energía. Mientras los transportistas se han comprometido a completar las bases de datos de todos sus miembros. Implica más o menos un tipo de escaneo de placas que determinará la propiedad del vehículo, la operadora a la que pertenece, el número de su título habilitante y al mismo tiempo mantiene el enlace con las diferentes gasolineras del país, lo que permitirá cruzar la información y saber con exactitud a qué vehículos y de qué operadoras se está concediendo esta focalización de combustibles. La idea es identificar quiénes son los transportistas, a qué modalidad de transporte pertenecen, calcular el consumo promedio de combustible, sea diésel o gasolina, y establecer un análisis de costos para definir el monto de la compensación. El taxismo y el transporte liviano ocupa gasolina. El transporte urbano, interprovincial, intracantonal ocupa diésel. Y son dos combustibles que tienen costos diferentes y que requieren un tratamiento diferente según los costos operativos de cada una de las unidades de transporte. Los transportistas quieren que todo esto esté listo hasta antes del 11 de julio, cuando corresponderá un nuevo ajuste al precio de los combustibles. Pero esto no será posible. El gobierno estima que podría demorar más. Esperemos ya tener tal vez en estos próximos 15 días contratada la universidad pública. Yo pienso que a lo mejor esto en un mes y medio tendremos los resultados.
En todo caso, para la focalización de subsidio a los combustibles, el país contará por primera vez con una base de datos completa que le permite identificar a todos los transportistas, con lo cual podrían empezar también a pagar impuestos. En el tema del gravamen de impuestos, y no nos preocupa en términos generales. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Faltan 3 días para que se entreguen los lineamientos para el regreso presencial progresivo de los trabajadores públicos y privados. Según el ministro del Trabajo, mientras se realiza la vacunación en Ecuador, los trabajadores volverán a la normalidad, eso sí, según el aforo que determine cada ciudad. Mientras los trabajadores aspiran a que exista corresponsabilidad entre el interés por la reactivación económica y la salud, el COE Nacional y el Ministerio del Trabajo esperan los reportes para explicar la semaforización que regirá el retorno presencial a partir del próximo jueves. En forma progresiva, volver poco a poco a la normalidad. ¿Qué significa esto? El Ministerio del Trabajo, como bien anota usted, emitirá para el próximo viernes, 25 de junio, un informe sobre los avances que vamos teniendo. El procurador síndico de la Confederación de Trabajadores Públicos y Privados explica que existe preocupación por los temas relacionados con la salud y por esto proponen procesos que aseguren su bienestar. Que el traslado de los trabajadores desde sus domicilios hasta sus lugares de trabajo sea responsabilidad de los empleadores, a través de una segmentación horaria. Adicionalmente, el Ministerio del Trabajo arbitre medidas para que los empleadores donde hay, por ejemplo, una ocupación de más de 10 o 15 trabajadores, cada cierta periodicidad sea obligatorio la realización de pruebas. Solicitarán además que se amplíe la vacunación en el sector y que se la realice en el lugar de trabajo. Podría también resultar en un tema interesante que atacaría una problemática que ha surgido, el tema del ausentismo, ¿no? Según el ministro del Trabajo, el porcentaje de aforo se definirá de manera meticulosa, priorizando tanto la reactivación cuanto la salud de los trabajadores. Lo que estamos es aperturando a través de la semaforización, de forma tal de que cada GAD, cada gobierno autónomo descentralizado, va haciendo una revisión diaria de cómo va el comportamiento de cada ciudad, de cada provincia, y frente a ello, por supuesto, un semáforo rojo, verde, en fin, se va monitoreando un tema que es necesario. Al momento, según el ministro, están en teletrabajo en el país 456,000 personas. Esta modalidad será respetada y también se mantendrá. En cuanto al retorno presencial, los trabajadores piden que haya directrices desde la cartera de Estado para que no solo el sector público, sino también el privado puedan segmentar y aplicar inteligentemente el regreso seguro. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Hace más de un año, la avioneta en la que intentaba escapar del país Daniel Salcedo, investigado por los casos de corrupción en los hospitales del IES, se estrelló y fue capturado. A la fecha, Salcedo permanece en prisión. Fue sentenciado por fraude procesal y tiene otras 3 investigaciones. El pasado 8 de junio se cumplió un año del accidente aéreo que permitió la captura de Daniel Salcedo. Él, junto a otras 3 personas, intentó escapar del país, pero la avioneta en la que viajaba se accidentó en Perú. Los ocupantes fueron trasladados a una casa de salud y, pese a los intentos para ocultar su identidad, fue deportado. Ya en el país trató por varias semanas permanecer en una casa de salud, incluso se autolesionaba, pero finalmente fue trasladado a prisión. Salcedo, uno de los principales involucrados en la red de corrupción que operaba en los hospitales del IES, enfrenta varias investigaciones: fraude procesal, por el que ya fue sentenciado a 4 años de prisión; peculado, la audiencia para la reinstalación de juicio se ha suspendido en más de 5 ocasiones; por lavado de activos y por delincuencia organizada, ambos también en etapa de juicio. Junto a Salcedo, el pasado 8 de junio de 2020 viajaba su novia Jocelyn Mieles, que fue sentenciada como coautora del intento de fuga. El tribunal negó la solicitud de suspensión condicional de la pena y dispuso el retiro del grillete electrónico y presentación ante la autoridad. Otro de los tripulantes de la avioneta ese 8 de junio de 2020 era Andrés Alcíbar. Testigos del accidente aseguraron a la policía peruana que un hombre fue rescatado por 2 vehículos que estaban cerca del lugar y se llevó consigo 2 maletas. De Alcíbar nunca más se supo nada. Por otro lado, César Rodríguez Fontecilla, y que también viajó con Salcedo, no se conocen detalles de su paradero. La última imagen de Rodríguez fue esta, justo después
de haber sido rescatados del accidente. Este amigo de Salcedo volvió a figurar luego que el pasado fin de semana su hermano Raúl Rodríguez fue asesinado por sicarios mientras se encontraba en su casa en una urbanización privada. Dentro del domicilio, la policía encontró armas y drogas. Alfredo Adún, dueño de la avioneta en la que escapó Salcedo y que dijo le fue robada, fue acusado por fraude procesal. Él está en su domicilio, utiliza grillete electrónico y está a la espera de la audiencia de juicio. Mientras que Franklin Lara, el piloto de la aeronave que apareció 23 días después del accidente y luego intentó huir pero fue capturado por la policía, fue sentenciado a 4 años de prisión por fraude procesal y permanece en la penitenciaría del Litoral. Joana Ramos, 24 horas.